tardes con todos ustedes. Bienvenidos a la clase de jueves sobre la carta de Pablo a los Efesios. Esta tarde vamos a estudiar el versículo 2. Es un versículo bastante corto, así que vamos a leer la palabra de Dios primero y luego vamos a tener un momento de oración. Estamos estudiando la introducción a la carta de Pablo a los Efesios. Hemos estudiado el versículo 1. Pablo, a quien está escribiendo a los creyentes en Éfeso, los describe como santos y como personas que creen en Cristo Jesús. Ahora viene el saludo, pero como es una carta inspirada por el Espíritu Santo, no es un formalismo nomás, reviste bastante significado teológico y práctico. Pablo dice, versículo 2, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Palabras sencillas, pero vamos a ver en un momento, revisten bastante importancia. Vamos a orar y pedir a Dios que nos acompañe en la clase. Padre, nos presentamos delante de ti esta tarde en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Acá vamos a leer, Padre, que la gracia y la paz vienen de tu persona como nuestro Padre Celestial y vienen también a través del Señor Jesús. Padre, venimos como personas que debemos estar muy agradecidas a ti por todo lo que tú has hecho por nosotros. Perdónanos, Padre, porque tantas veces en nuestra vida cristiana nos olvidamos de quiénes somos, de lo que dependemos de ti. Y Padre, pido que la clase esta tarde sirva para reforzar nuestro entendimiento de lo que tú has hecho por nosotros en la persona de tu Hijo. Así que, Padre, bendice la clase, da entendimiento a cada hermano y hermana que está estudiando. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien. Ahora, en el versículo 1, el apóstol Pablo describió las características principales de estas personas a quien él está escribiendo. Y ahora lo que él hace es, los saluda, pero al saludarles también les desea bendiciones. Al comienzo, en versículo 2, son bendiciones muy generales. Cuando llegamos al versículo 3 en adelante, vamos a ver que Pablo es mucho más específico acerca de las bendiciones que tenemos de parte de Dios. Pero vamos a empezar de lo general y luego vamos a lo específico. Ahora, Martin Lloyd-Jones, ese destacado predicador de Inglaterra del siglo pasado, él describió este versículo 2 como el preludio musical a toda una sinfonía. ¿Qué quiso decir con eso? Quiso decir que Efesios es como una gran composición musical, donde el compositor ha invertido mucho pensamiento, mucho criterio para hacer una obra de arte, en este caso, una obra de arte literaria. Yo no sé si ustedes conocen la estructura de una sinfonía, esas grandes obras de Beethoven y de Mozart. Lo que hacen es lo siguiente. En la primera parte de la sinfonía, el compositor presenta las melodías principales de la obra. Él quiere que la audiencia escuche estas melodías principales, que a lo largo del el concierto, la sinfonía quizás va a durar 40 minutos. Él va a desarrollar y ampliar esas melodías usando diferentes instrumentos para tocar la melodía, haciendo del todo algo muy armonioso. Y Martin Lloyd-Jones, habiendo leído y releído esta carta, cuando lee este saludo, gracia, paz, de parte de Dios el Padre, a través del Señor Jesucristo, él entiende que estas son algunas de las ideas principales que el apóstol Pablo va a desarrollar
a lo largo de 6 capítulos. Esa es la forma que Martyn Lloyd-Jones lo presenta. Él dice lo siguiente: la gracia es el origen de nuestra fe y la paz es el fin de nuestra fe. ¿Podemos captar eso? Repito, la gracia es el origen, donde empieza, a qué se debe la fe que tenemos. Y la paz es el fin a donde apunta esa fe. Así que vamos a estudiar estas dos palabras esta tarde. Aquí la tenemos en primer lugar en griego, la palabra charis, gracia, y luego la palabra airene, la palabra paz en griego. Empecemos con el término charis, gracia. Como ustedes sabrán, es una palabra muy importante en el Nuevo Testamento. En realidad, aparece más o menos 150 veces. Es importante no solo por la cantidad de veces que aparece en el Nuevo Testamento, sino que teológicamente hablando, reviste mucha importancia. En el griego clásico, esta palabra charis se usaba con varios significados. A veces tenía el sentido de favor, a veces el sentido también de gozo o de alegría. Pero cuando estamos estudiando el Nuevo Testamento en griego, aquí les doy una pequeña pauta para aquellos que desean hacer exégesis. Empezamos el estudio notando cuál es la palabra en griego. Paso número 1. Paso número 2. Usando un léxico griego, estudiamos esa palabra, la historia, cómo se usa, nos empapamos de esa palabra en el contexto griego para tratar de saborear la palabra y entender lo que Pablo quiere decir con esta palabra y cómo los efesios habrán entendido la palabra. Pero luego tenemos que hacer un tercer paso, que es el más difícil y el que muchas veces predicadores pasan por alto. Tenemos que recordar lo siguiente: aunque el apóstol Pablo está escribiendo en griego, él es un judío. Para él, las escrituras son el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, pero luego traducido al griego en lo que llamamos la Septuaginta. El apóstol Pablo, por ser un gran estudioso, obviamente dominaba el Antiguo Testamento en hebreo. Pero indudablemente, la versión que más usaba del Antiguo Testamento era la Septuaginta. Y constantemente en sus estudios exegéticos del Antiguo Testamento, el apóstol Pablo iría entre el hebreo y el griego para ver en la Septuaginta las palabras que se usaban, qué término en hebreo estaban traduciendo. Y en este caso encontramos algo interesante, porque la palabra charis en griego aparece bastante en la Septuaginta. La LXX es la sigla para la Septuaginta, la versión de los 70. Y esta palabra charis en la versión Septuaginta del Antiguo Testamento es la traducción para la palabra gen. Aquí la tenemos aquí. Esta palabra es en hebreo, gen. Ahora esta palabra se usa muchas veces. Vamos a ir a Génesis, el capítulo 6, para ver uno de los primeros usos de la palabra gen en hebreo, que se traduce charis en la Septuaginta. Estamos en Génesis 6 y el versículo 8. ¿Qué leemos en versículo 8? Hablando de Noé. Pero Noé halló gen, gracia, ante los ojos de Jehová. Así que tenemos que estudiar la palabra en hebreo, gen, porque eso es lo que Pablo tenía en mente
cuando él habla de la gracia, lo que él está deseando es gracia para los creyentes en Éfeso. Ahora, un estudioso ha dado la siguiente definición de la palabra gen, analizando el uso en el Antiguo Testamento. Esta palabra gen se usa de la acción de un superior hacia un inferior. ¿Ok? Es la acción, las palabras o lo que sea, de un superior hacia un inferior. Y por lo tanto, el concepto principal es que el inferior, por definición, no lo merece. Digamos un ejemplo sencillo. Digamos que llega el cumpleaños ¿qué ejemplo usar? El presidente de Ecuador. Y el presidente Vizcarra del Perú se entera que es el cumpleaños del presidente de Ecuador. ¿Qué hace el presidente peruano? Lo llama por teléfono para saludarlo. Eso es un saludo protocolar, un saludo interesante, pero es un saludo de iguales. Si algún día el presidente Vizcarra me llamara a mí para saludarme por mis cumpleaños, eso es gracia. Porque yo soy un ciudadano insignificante. ¿Para qué me va a llamar el presidente Vizcarra para saludarme por mi cumpleaños? No lo merezco. Soy totalmente inferior a él en estatus en la sociedad peruana. Este es el concepto de gracia. La acción benévola de una persona superior hacia un inferior. Ahora entendemos esta palabra, ¿no es cierto? Pablo está deseando para seres humanos en Éfeso. Y seres humanos que no eran de la élite de la sociedad. Y está deseando gracia, el favor del eterno Dios para con seres humanos en la ciudad de Éfeso. En el Nuevo Testamento, la palabra gracia tiene un segundo significado o algo más específico. No es simplemente el favor inmerecido de Dios hacia el ser humano. Es el favor inmerecido de Dios el Padre hacia el ser humano a través de la persona del Señor Jesús, manifestado en el Señor Jesús. Eso marca una diferencia del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto fue ratificado por la sangre de animales. Pero el Nuevo Pacto, para nuestra salvación, fue ratificado por sangre de mucho más valor. La sangre del eterno Hijo de Dios. Así que en el Nuevo Testamento la palabra gracia tiene también connotaciones cristológicas. Es el favor de Dios el Padre a través del Señor Jesucristo. Ahora, esta palabra en la carta a los Efesios es una palabra muy importante. Por ejemplo, si vamos al capítulo 2, el versículo 5, cuando Pablo habla de la salvación, de tomar personas que estaban muertas en sus pecados y les da vida espiritual. ¿Qué dice Pablo en versículo 5 del capítulo 2? Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y al escribir eso, Pablo queda tan asombrado por esas palabras. Dios nos dio vida juntamente con Cristo. En ese momento que le dio vida en la tumba. Y por eso Pablo no puede contenerse y tiene que escribir entre paréntesis, por gracia soy salvo. Le impacta en ese momento. Y dice, por gracia sois salvo. Podemos mirar el versículo 7 del capítulo 2.
para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Así que ya no es solo gracia, es riquezas de su gracia. Y no solo riquezas de su gracia, sino abundantes riquezas de su gracia, como le faltan palabras a Pablo para expresar la grandeza de la gracia de Dios para con nosotros. Versículo 8. Pablo ya está emocionado, ¿no es cierto? Versículo 8. Porque por gracia sois salvos. Cuán importante. ¿Ven lo que dijo Martin Lloyd-Jones al comienzo? Aquí hay una melodía, versículo 2, que a lo largo de la carta lo va a mencionar y lo va a mencionar una y otra vez. Mire, por ejemplo, capítulo 4. No solo nuestra salvación es por gracia. ¿Qué de los dones espirituales? Versículo 7 del capítulo 4. Pero a cada uno de vosotros fue dada la gracia, ese don espiritual para servir a Dios. El apóstol Pablo era consciente de la gracia en su vida porque Dios lo llamó al ministerio. Habiendo sido un perseguidor de la iglesia. Leemos en Efesios 3, versículo 2. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. La administración de esta gracia. O versículo 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios. Pablo nunca se cansa de usar esta palabra. Pablo entiende que nuestra vida cristiana, desde el inicio hasta el final, depende totalmente de la gracia de Dios. Ahora, volviendo al versículo 2, noten este detalle. Cuando una persona en Grecia o en Roma, el Imperio Romano del primer siglo, escribió una carta, el saludo normal era la palabra hairein, ¿ya? Parecido a gracia, pero un poco diferente. Hairein. Y la palabra hairein simplemente significa alegría. ¿Ya? Es como decir salud en español. Lo tenemos en varias partes, varias cartas del Nuevo Testamento. En Hechos, por ejemplo, 15, en Santiago capítulo 1 también, la palabra hairein, una exclamación, ¿no? Felicidades o gracia. Pero aquí el apóstol Pablo usa esta palabra muy particular, haris, que es más una suerte de sustantivo. Está hablando de algo concreto. Hairein es un deseo medio generalizado, ojalá que te vaya bien. Pero haris es un sustantivo mucho más concreto. Como hemos notado, la palabra gracia relaciona la salvación del pecador con este favor inmerecido de Dios. Pero hermanos, si Pablo está escribiendo a creyentes que ya por definición han experimentado la gracia de Dios, ¿por qué les desea gracia? ¿Qué está diciendo aquí? Cuando empieza la carta diciendo, yo anhelo que la gracia de Dios se derrame en sus vidas. Lo que Pablo quiere decir es lo siguiente. El pecador, nosotros, necesitamos la gracia de Dios para empezar la vida cristiana. Si Dios en su gracia no nos escoge, si Dios en su gracia no nos regenera por el Espíritu Santo, nadie sería salvo. Estaremos muertos en nuestros pecados. Así que la vida cristiana inicia con esta gran manifestación de la gracia de Dios. Pero la verdad es que el creyente también necesita de la gracia de Dios para vivir la vida cristiana. Porque a lo largo de la vida cristiana el creyente enfrenta toda clase de experiencia. Por ejemplo, ¿cuántas veces podemos terminar decaído?
Es la gracia de Dios que alienta al creyente decaído. A veces pasamos por mucha tristeza. Es la gracia de Dios que nos alegra en medio de la tristeza. Pasamos por momentos de gran sufrimiento, quizás como ahora, cuarentena. La gracia de Dios nos da la paciencia en el sufrimiento. Satanás nos ataca constantemente. Y es la gracia de Dios que nos da la victoria sobre Satanás y la carne. Por eso, hermanos, Pablo al comienzo de esta carta les desea gracia. Porque como creyentes, ellos necesitan la gracia de Dios constantemente en su vida espiritual. Así que si esta tarde somos conscientes de desaliento por cuarentena, preocupación, aflicción, lo que sea, podemos ir al Señor y decirle: Señor, tú has hecho una gran cosa al salvarme. Y sé que no merezco nada más, porque eso es más que suficiente. Pero ayúdame a poder vivir mejor la vida cristiana. Dame tu gracia para sostenerme y ayudarme en medio de las luchas. ¿Ok? Eso es lo que Pablo quiere decir con la palabra gracia. Luego viene la segunda palabra, la palabra eirene. Es una hermosa palabra, eirene, tanto en griego como en hebreo, la palabra shalom, que ustedes conocerán bastante bien. Ahora aquí, los creyentes en Éfeso, al escuchar la palabra gracia, ya eso no los hubiera sorprendido. Pero cuando Pablo dice paz, eirene, los hermanos habrán dicho: espera un momento, ¿qué está hablando Pablo? Porque eirene, shalom, no es un saludo griego. Los griegos no se saludaban así. Este es un saludo netamente hebreo. Y otra vez el apóstol Pablo está dejando notar sus raíces hebreas, aunque también hay elementos teológicos aquí para notar. Ahora, hermanos, cuando escuchamos la palabra paz, ¿qué viene en nuestras mentes? ¿Qué piensas cuando escuchas la palabra paz? Creo que muchas veces nosotros, usando el español, al igual que los griegos hablando su idioma, la palabra paz mayormente tiene un sentido negativo. Es decir, describe una vida donde no hay guerra, hay ausencia de guerra. Eso es paz, pero no tenés ese elemento negativo, ausencia de. Como no te están dando nada, simplemente están quitando ese ambiente de pelea, de tensión, lo que sea. Así que en nuestra cultura, la palabra paz tiene este sentido negativo de la ausencia de algo. Ausencia de guerra, ausencia de temores, ausencia de peligro, eso es paz. Tenemos algunos ejemplos de esto. Por ejemplo, vamos a Lucas capítulo 11. Para mostrar cómo aún en los evangelios tenemos este aspecto negativo. Lucas 11 y el versículo 21. Dice: cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. ¿Ok? Está en paz. Nadie le está atacando. ¿Por qué? Porque el hombre fuerte está guardando su palacio. Pero la palabra paz como no añade nada. Simplemente está diciendo, porque Él está ahí, nadie viene a atacar. Pero no parece una cualidad positiva. Es simplemente la ausencia de temor del ataque. ¿Ok? Eso es como en la cultura griega hay el sentir de la palabra paz. Pero para el judío, la palabra shalom tenía mucho más el sentido positivo. Para el judío, la palabra shalom
significa bienestar. ¿Ya? No solo ausencia de guerra. Bienestar es algo positivo. Una persona con shalom es una persona feliz. Feliz, porque siente bienestar. Y este bienestar viene por la condición de vida en la cual la persona está. Una condición en la cual todas sus necesidades han sido provistas en abundancia. En tal manera que se siente una persona dichosa. ¿Ok? Shalom tiene esa idea de dicha, de felicidad. Eres un hombre bendecido. Hay shalom en tu vida. Así que cuando el judío saludaba a otro judío diciendo shalom, no estaba diciendo simplemente ojalá que no tengas tristezas. Era un deseo positivo, ojalá que te vaya bien. Ojalá que Dios te bendiga. Ojalá que tuvieras abundancia para que cuando te levantes en la mañana y te acuestes en la noche, hay este sentir de bienestar. Shalom. Ahora, en la carta a los Efesios, esta es otra palabra importante también. Vamos al fin de la carta, vamos a Efesios el capítulo 6 y el versículo 15. ¿Qué dice Pablo en Efesios 6, el versículo 15? Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Noten esa frase, el evangelio de la paz. ¿Qué quiere decir eso? Es un evangelio que te da bienestar. Es un evangelio que te da cosas positivas. Te genera una condición de shalom en tu vida. Para contrastar con la condición anterior, que era una condición de muerte. Así que noten lo que Pablo está diciendo. El creyente no es solo una persona que antes estaba muerto y ahora está vivo. Ahora, estar vivo es mucho mejor que estar muerto. Pero puedes estar vivo y estar raquítico. Pero shalom significa estás vivo y estás robusto. ¿Ya? Es elemento positivo. Y eso es lo que Dios quiere hacer para nosotros. La intención de Dios nunca fue despertarnos de la muerte espiritual para que vivamos vidas cristianas raquíticas. Eso no es el evangelio. No es un evangelio de vida. Es un evangelio de paz, de bienestar, de prosperidad. Y hermanos, cuán importante es que en ese tiempo de cuarentena podamos entender esto. Porque muchos creyentes de repente están tomando la cuarentena como, bueno, voy a tener que soportarlo y aguantarlo. Y ojalá que no me contagie y ojalá que no muera. Y con tal que no muera, voy a estar feliz. Pero creo que el creyente debe estar anhelando más que eso. Qué lindo que sería que terminando la cuarentena, salimos de nuestras casas para desarrollar nuestras vidas normales como antes. Solo que ya no somos como antes. Somos robustos ahora. Porque ese tiempo de cuarentena Dios lo ha usado para darnos shalom. Es lo que Pablo está anhelando para los creyentes en Éfeso. Así que lo tenemos ahí en Efesios 6, versículo 15. Pero miren también en el capítulo 2. Porque aquí está la palabra paz otra vez en Efesios 2, el versículo 14. Noten lo que el apóstol Pablo dice aquí, hablando de Cristo. Porque Él es nuestra paz. Noten, Pablo no dice, Él es quien nos da paz. Pablo dice, Él es nuestra paz. Que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo un solo pueblo, la iglesia, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades entre judíos y gentiles.
la ley de los mandamientos, expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos, judío y gentil, un solo y nuevo hombre, hablando de la iglesia, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella, en este cuerpo, la iglesia, las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca también. Bueno, de aquí a unos meses quizás vamos a llegar a esos versículos para estudiarlo en detalle. Lo que Pablo dice es algo fenomenal. Lo que Pablo reconoce aquí es que históricamente los judíos y los gentiles no se llevaban bien para nada. El judío trataba al gentil como inmundo. No entraba en su casa, no lo tocaba, no comía con él. Era como una condición permanente de aislamiento social. Trataba al gentil como inmundo, como un leproso. Y claro, el gentil se daba cuenta. Y el gentil reaccionaba tratando al judío con tremendo menosprecio. Y decían toda clase de cosa negativa del judío. Y esta enemistad había durado siglos. Y de repente el apóstol Pablo entiende el plan de Dios. ¿Qué es el plan de Dios? El plan de Dios es reconciliar esta enemistad entre judío y gentil. Pero miren los pasos por medio del cual Dios lo hace. Lo primero que él hace es derriba la pared intermedia de separación. ¿Qué es lo que separaba el judío del gentil? Básicamente el antiguo pacto. Todas las leyes ceremoniales que Dios había dado a los judíos. Levantaba una tremenda pared de separación. ¿Y qué hizo Cristo cuando Él vino? Tumbó esa pared. Y Pablo, como fariseo, está diciendo, la ley de Moisés, que tuvo un buen propósito, también tuvo un mal resultado. Generó enemistad. Y Cristo vino para dar un nuevo pacto en el cual ya no había leyes ceremoniales y ahora todos eran iguales, el judío y el gentil en la misma condición. Así que se predica el evangelio al judío y al gentil, ambos son salvos en la misma manera, por el mismo mensaje. ¿Y qué pasa entonces? Cuando un gentil acepta el evangelio, ingresa a la iglesia. Cuando un judío acepta el evangelio, ingresa a la iglesia. Entonces, luego, ¿qué hace? Habiendo creado este nuevo hombre, ahora, verso 16, lo reconcilia con Dios. Pueden notar verso 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, pero en un solo cuerpo. Como casi diciendo, primero tenemos que unirlos, colocarlos en la iglesia, en Cristo. Y estando en Cristo, van a ser reconciliados con Dios. Que dicho sea de paso, indica que no podemos estar bien con Dios si no estamos reconciliados entre nosotros. Así que si hay familias en la iglesia, por ejemplo, o personas que se han peleado por años y no se pueden ver, y si se saludan así medio formalmente, pero que pretenden que ambos están bien con Dios. No, lo que causó la separación tiene que traerse abajo para que ambos se sientan unidos en la iglesia. Porque su relación con Dios depende de estar bien juntos en la iglesia. No es que cada uno está bien con Dios por separado y si quieren van a la iglesia. No, dice Pablo. Primero Dios los coloca en la iglesia y estando juntos en la iglesia reconciliados. Ahora, juntos,
van a Dios y son reconciliados. Así que hay que tomar eso en cuenta. Pero hermanos, ¿a dónde voy? Es lo siguiente. ¿Podrían empezar a entender el sentir de bienestar que dos personas podían tener después de años de estar peleados? Y ahora la gracia de Dios obra en ellos y se reconcilian y se aman, no con un amor natural, se aman con el amor de Dios. Y llega el domingo y van a la iglesia y ven a ese hermano que por años no lo pasaba, no lo quería saludar. Y ahora, ¿qué siente? De parte de la gracia de Dios, siente un tremendo amor por esa persona. ¿Cómo se siente? Shalom, bienestar. Porque está en paz con Dios. Ahora, empezando esta carta, tiene tantas cosas para decir a la iglesia, pero empieza con estos dos conceptos fundamentales. Gracia, el favor inmerecido de Dios hacia pecadores que los ha salvado y los sostiene en la vida cristiana. Y luego Shalom, el bienestar para el ser humano que viene por la gracia de Dios. Ahora, antes de avanzar, permítame notar, porque es muy importante, hoy en día es muy importante esto. No puede haber paz sin gracia. Hoy en día la raza humana está desesperadamente buscando paz. Y hay toda clase de movimiento tras la paz mundial. Y están hasta invitando a los evangélicos a ser parte de este gran movimiento religioso, todos buscando la paz mundial. Ahora la pregunta es, ¿el evangélico qué actitud va a tomar? Lo que el evangélico tiene que entender primero es lo siguiente. Lo que dice Isaías. No hay paz para los impíos. Mientras están muertos en sus pecados, no va a haber paz. Ni con Dios, ni con su prójimo. Así que el mensaje de la iglesia, si vamos a ser fiel a nuestro compromiso, es anunciar al mundo que tenemos que tener paz con Dios primero. Si no tenemos paz con Dios, buscar la paz mundial es ir tras un espejismo. No lo vamos a encontrar. Siempre nos va a eludir. Podemos tener conferencias y abrazarnos por un momento, pero el mundo va a seguir en esta condición de enemistad. Porque la única persona que puede traer paz verdadera es el Señor Jesús. Él es el príncipe de paz. Por eso el evangélico jamás puede participar en un gran encuentro de religiones, pretendiendo y dando a entender que aquí todos somos iguales y cada uno aporta su granito de arena. Eso no es ser fiel al evangelio. Y aunque nos cueste hacerlo, y aunque el mundo nos rechace por decirlo, y aunque no sea nada políticamente correcto decirlo a estas alturas, si vamos a ser fiel al Evangelio de Cristo, tenemos que decir, la única manera que el ser humano puede tener paz es a través de el Señor Jesucristo. Ese es el mensaje central, primordial de la iglesia. No somos uno entre otros todos iguales. Hay una enorme diferencia. Y la iglesia evangélica tiene que entender esto. Las demás religiones son invenciones humanas. La fe cristiana es la única fe que viene del Dios eterno a través de su unigénito Hijo. Y no estamos para decir que todos somos iguales aquí. Yo sé que esto va a ser muy difícil decir en los años venideros. De repente, saliendo de la cuarentena, este va a ser uno de los grandes desafíos para la iglesia evangélica. Mantener nuestra identidad como evangélicos en un mundo que se globaliza
no solo políticamente, sino que se globaliza espiritualmente, haciendo un gran mundo religioso donde todas las religiones comparten su grano de arena. El evangélico va a ser una piedra en el zapato de todo eso. Y es nuestro cometido como sal y luz en este mundo en que vivimos. Y hermanos, por favor, escuchen bien. No estamos diciendo que nosotros somos lo máximo y que los demás son ignorantes. No tiene nada que ver con nosotros. Es el mensaje de Dios que estamos hablando. No es mi criterio. Pero nos van a chantajear en esa manera. Van a querer decir que enseguida que el evangélico habla así, el evangélico pretende que solo él sabe y que Dios no ama a nadie más. No, hermanos. No vayamos a ese camino. El evangélico tiene que guardar la humildad y la sencillez y decir, luchamos por este principio, no porque nos creemos mejor que otras personas. Simplemente tenemos un deber sagrado que cumplir y es ser fiel a aquel que nos salvó. Sin eso, la salvación no tiene sentido. Así que primero, gracia, y en segundo lugar, tenemos que también tener paz. Pero ahora miren qué más dice el apóstol Pablo. ¿Cómo termina este versículo? Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así que interesante lo que Pablo dice aquí. Porque uno podría pensar que el apóstol Pablo va a decir, esta gracia y esta paz vienen solo de Dios el Padre. Pero el apóstol Pablo, y aquí hermanos, yo no sé si podemos captar la importancia de esto. El apóstol Pablo toda su vida fue criado para decir el gran Shema de Israel. Shema es el credo del judío. La palabra Shema significa escucha o oye. Viene de Deuteronomio. Oye Israel. Jehová vuestro Dios uno es. Y no hay otro aparte de Jehová. Ese es el credo fundamental del judío. Hay un solo Dios. Y su nombre es Jehová. Y toda su vida, hasta la conversión, el apóstol Pablo estaba convencido, Dios es único. Pero ahora miren lo que le hace. Él pone al mismo nivel que Dios el Padre, el Señor Jesucristo. Diciendo que el ser humano no puede tener gracia y paz sin el Señor Jesucristo. Porque el Padre solo concede estas dos grandes bendiciones a través de su Hijo, el Señor Jesús. Ahora es aquí donde el creyente choca con el pluralismo religioso, donde se está prohibido decir que Cristo es el único Salvador. Pero el apóstol Pablo dice aquí categóricamente, el Señor Jesús está a nivel de Dios. No porque es un segundo Dios, sino porque Dios es trino. Padre, Hijo, Espíritu Santo. En la siguiente semana vamos a ir estudiando versículos 3 al versículo 14 del capítulo 1. Y lo que vamos a notar es la Trinidad en versículos 3 al versículo 14. Hay bendiciones que provienen de Dios el Padre. Hay bendiciones que provienen de Dios el Hijo. Y hay bendiciones que provienen de Dios el Espíritu Santo. Bendiciones muy específicas. Pero estas dos bendiciones generales vienen de la Trinidad. Aunque Pablo no menciona el Espíritu Santo aquí, pero está implícito. Vienen de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Permítame terminar solo notando la manera que Pablo habla de nuestro Salvador. Porque con Pablo cada palabra es importante.
En literatura, poesía, hay una redundancia de palabras muchas veces, donde no es necesario en los Salmos o en Job estudiar y investigar cada palabra, porque muchas veces se juntan varios sinónimos. Pero en las cartas de Pablo, cada palabra tiene peso. Y lo vemos aquí. Señor, Jesús, Cristo. ¿Qué significan? La palabra Señor es sorprendente porque en el Antiguo Testamento, la palabra aquí para Señor en griego es kurios, me olvidé de ponerlo aquí, la palabra kurios en griego. Y en la Septuaginta, la palabra kurios se usaba de Jehová. Jehová el Señor en las versiones antiguas en inglés de la Biblia. No usan el nombre Jehová en el Antiguo Testamento. Usan la palabra Señor en mayúscula. Habla de las versiones antiguas de la Biblia en inglés. Y viene del uso en la Septuaginta. Señor en lugar de Jehová. Y aquí el apóstol Pablo dice, Jesús de Nazaret es curioso. Increíble afirmación de un judío. Jesús de Nazaret, ese carpintero, es curioso. Pablo está corriendo un gran riesgo de llamar a Jesús curioso, porque el emperador romano se describía como curioso. Él quería que todo el imperio lo reconociera como Señor. Y más adelante, para el segundo siglo, esta era la presión en la iglesia. Las autoridades romanas arrestaban a creyentes y les ordenaban decir César es Señor. Y el creyente que no decía César es Señor arriesgaba su vida. Y muchos murieron. Y murieron porque el creyente decía, yo solo tengo un Señor, y Él es Jesús de Nazaret. Y para el emperador romano, eso no era políticamente correcto, y morían. Así que recordemos eso. Jesús es Señor, no es simplemente un gran maestro. No podemos equipararlo a nivel de Buda o Mahoma o lo que sea. Él está en otra categoría, otra liga. Él es Señor. Segundo lugar, Él es Jesús. La palabra Jesús significa Salvador. ¿Se acuerdan en Mateo 1? El ángel le dijo a José, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo del pecado. La palabra Cristo, creo que todos sabemos, significa Mesías, el ungido de Dios. Así que noten estas tres palabras para describir a nuestro Salvador. Él es nuestro Salvador, pero es un Salvador ungido. Es más, es un Salvador ungido que es el Señor del universo. Y la gracia y la paz para vivir vienen del Padre a través del Señor Jesucristo. Ven, hermanos, cuánto hay para reflexionar en esta carta. Y la razón por la cual tenemos que ir lentamente y sacar estas cosas para que podamos saborear la carta y alimentarnos bien de la palabra de Dios. Muy bien, ahí terminamos, hermanos. Si tuvieran alguna pregunta, ahora es el momento para empezar a escribir las preguntas para que podamos contestarlas. ¿Podrías un poco explicar qué significa Septuaginta? Mi esposa pregunta, ¿qué es la Septuaginta? La palabra Septuaginta significa 70. Es una abreviación de la versión de los 70. Se refiere a la traducción del Antiguo Testamento del hebreo al idioma griego.
Esa traducción se hizo más o menos el año 220 antes de Cristo, financiado por no un faraón, sino un líder en Egipto, el emperador en Egipto. Había una tremenda colonia de judíos en Alejandría y había la biblioteca en Alejandría. Y como los judíos hablaban griego en ese tiempo y los egipcios también querían leer el Antiguo Testamento, entonces se decidió comisionar personas para traducir al griego. Ahora, hay una leyenda que algo no es cierto, pero da lugar al nombre 70. Según la tradición judía, que no es cierta, pero explica el origen de la palabra Septuaginta. Lo que el emperador egipcio hizo fue, nombró a 70 expertos para traducir. Y para asegurar que la traducción sea buena, los envió a 70 cuevas o algo así diferente. Cada uno tenía que hacer su traducción. Y meses después, cuando todos volvieron con su traducción del Antiguo Testamento, el emperador egipcio comparó las traducciones y quedó maravillado porque todas las traducciones eran idénticas. Y eso aseguró que era una buena traducción de las Sagradas Escrituras. No es cierto, es un mito, es una leyenda. Pero da lugar al nombre Septuaginta, es la versión de los 70. Lo más probable es que 70 eruditos contribuyeron para hacer la traducción durante varios meses. ¿Okay? Alejandro Peter Araujo Girón dice: Pastor, ¿se puede considerar que no estoy en paz con mi hermano en Cristo si no concuerdo en una postura teológica que él tiene? Creo que la paz que Dios quiere darnos es una paz tan grande que trasciende diferencias teológicas, siempre y cuando sean diferencias teológicas de segundo grado, no las más importantes. Así que ningún creyente tiene conocimiento perfecto de la doctrina. Hay ciertas cosas teológicas que no estamos de acuerdo simplemente porque no entendemos bien las Escrituras. Y tenemos que aceptar eso. Entonces, podemos vivir en perfecta armonía y paz. Debemos vivir en perfecta paz y armonía, aún con creyentes con diferentes posturas teológicas. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a hacer dos cosas: respetar a mi hermano, aunque no tenga mi postura. Y en segundo lugar, cuando conversamos de ese tema, lo hacemos con tranquilidad y amor cristiano. Ahora, es más difícil cuando se trata de una doctrina fundamental. Por ejemplo, si alguien niega la doctrina de la Trinidad, eso ya es un asunto muy fuerte. Y va a ser difícil realmente disfrutar un compañerismo cristiano profundo y perfecto con alguien que no sostiene las doctrinas fundamentales de la fe. Y la razón básicamente es la siguiente: el Espíritu Santo es un espíritu de verdad. Cuando Él nos regenera, Él nos da entendimiento de la verdad. Así que una de las marcas de ser un verdadero creyente es que tienes la verdad, las verdades básicas. Por eso Juan dice en su carta 1 Juan capítulo 2, dice: la unción está sobre ustedes, tienen el Espíritu Santo, y por eso nadie necesita enseñarles la verdad, porque ya la conoce. Ahora, Juan no está diciendo que todo creyente conoce toda la verdad, sino que las verdades fundamentales las conocemos, porque el Espíritu Santo que nos regenera
nos da a entender esas verdades. Por lo tanto, si una persona niega una verdad fundamental, lo más probable es que no sea un creyente. Y si no es un creyente, claro, no puede ver esa verdadera paz porque no es un hijo de Dios. Natalia RG pregunta, buenas tardes, pastor. Usted mencionó sobre la reconciliación entre hermanos. ¿Cómo funcionaría esto con un no creyente? Bueno, si estamos hablando de un hermano carnal en la familia, entonces Dios nos llama a vivir en paz con todos. Pero cuando dice vivir en paz con todos, está usando la palabra paz no en el sentido pleno de la palabra que Pablo quiere decir aquí. Pablo estaría hablando de vivir en tranquilidad, buscar tener la mayor armonía posible con esa persona que no es un creyente. Si estamos hablando de un hermano en la iglesia que está viviendo en carnalidad, entonces ya es más difícil disfrutar esta paz porque constantemente sus actitudes van a generar molestia en el creyente. Pero el creyente ahí tiene que aprender a dejarse controlar por el Espíritu Santo y orar por ese hermano o hermana para que el Espíritu Santo se encargue de ayudarle a dejar esas cosas carnales y volver a una vida plena en Cristo, y la armonía vuelve otra vez a esa relación. Lili Isáciga Villanueva dice, pastor, buenas tardes. Quisiera saber la diferencia entre la palabra gracia que usted indicó en el Antiguo Testamento en Génesis y la palabra gracia del Nuevo Testamento. Gracias. ¿Ok? En el Antiguo Testamento, el énfasis principal de la palabra gracia es el concepto de un mayor hacia un menor. Por ende, el concepto de un favor inmerecido. En el griego clásico, la palabra haris o harein era la palabra para alegría. Así que cuando decía en el saludo harein, estaba diciendo te deseo salud, felicidad, alegría. Es una palabra genérica, sí. Así que obviamente es mucho más superficial ese concepto de alegría que el concepto de un favor inmerecido de un mayor a un menor. Ahí está la sutileza de la diferencia entre el uso del vocablo gen en hebreo y el uso del vocablo haris en el griego clásico. En el Nuevo Testamento, porque los autores eran judíos, su uso de la palabra gracia viene mediada por la palabra gen, y por eso tiene un matiz un poco diferente del griego clásico. Enver Serrano Terrones pregunta, pastor, una consulta. ¿La gracia fue dada a los judíos del Antiguo Testamento? La ley de Moisés fue una manifestación de tremenda gracia. La elección de Israel fue gracia. La elección de Abraham fue gracia. Abraham no hizo nada para merecer que Dios lo llamara. Jacob, wow. Podemos ver la gracia en Jacob. Un hombre tan malo, tan carnal. Pero Dios trabajó con él año tras año hasta llevarlo a ser un hombre de fe. Vemos la gracia en David cuando cometió pecado y fue restaurado. A lo largo del Antiguo Testamento hay gracia, así que tenemos que también quitar este concepto de que gracia recién viene en el Nuevo Testamento. Yo sé que en Juan dice, la ley vino por Moisés, pero la gracia viene por Cristo. Pero ahí lo que Juan está haciendo un comentario sobre la tergiversación de la ley en el primer siglo por parte de los fariseos. Los fariseos convirtieron la gracia de Dios en dar la ley a una atadura, una carga de tener que cumplir toda la ley para ser salvo. ¿Ok? Así que en esa manera perdió el concepto de gracia, pero
el apóstol Pablo cuando escribe los Romanos y habla de el tremendo favor que Dios dio a los judíos. Pablo dijo, los judíos tienen tremendas ventajas, a ellos se le dio la ley. Así que Pablo entendía muy bien, la ley de Dios era una manifestación de la gracia de Dios hacia su pueblo. Natalia RG dice, buenas tardes, pastor. ¿Cómo poder tener una sana reconciliación entre un creyente y un no creyente? Gracias por la respuesta y enseñanza. Creo que si se trata de un creyente y un inconverso, número uno, no esperes que el inconverso cambie. Número dos, por ende tú tienes que cambiar, o el creyente tiene que cambiar. Número tres, el creyente tiene que cambiar dejando que la gracia santifique su carne. Porque lo que genera problemas con un inconverso, al final es nuestra carne también, nuestra impaciencia o lo que sea. Esas reacciones carnales en nosotros, el Espíritu Santo tiene que tratar. ¿Para qué? Para que podamos vivir en mayor armonía. Claro, el problema es que básicamente vamos a tener que ceder al inconverso y dejar que el inconverso gane en muchas áreas. Lo que cuesta es nuestro orgullo. Pero el apóstol Pablo y el Señor Jesús espera algo así de nosotros. Y por eso Pablo está diciendo a estos creyentes en Éfeso, gracia. Porque más adelante él va a hablar de cómo tiene que vivir con inconversos. Habían esclavos cuyos amos eran inconversos y los maltrataban y todo lo demás. ¿Cómo vivir en armonía con un amo inconverso que te maltrataba? Gracia. Samuel Pisagua Manchay dice, pastor, buenas tardes. Si en el inicio la iglesia en Jerusalén estaba compuesto en su mayoría por cristianos judíos, ¿qué pasó con esa iglesia hoy en día? Bueno, lo que pasó fue que en los primeros capítulos de Hechos, casi todos los creyentes eran judíos, porque el evangelio se predicó a los judíos. Esa conversión de los judíos se debe al Espíritu Santo obrando en los judíos para arrancar la iglesia. En los siguientes meses empezaron a llevar el evangelio más allá de Jerusalén. Y se empezaron a convertir samaritanos y se empezaron a convertir gentiles. Eso causó una reacción muy negativa en todos los judíos. Porque al comienzo los judíos inconversos tomaban a los creyentes como una secta de los judíos. Es decir, habían saduceos, habían fariseos, habían escribas, habían herodianos y ahora aparece otra secta, los nazareos, seguidores de Jesús Nazaret. Y los judíos, ¿cómo los toleraban? Porque los percibían uno de ellos. Pero cuando se empezaron a convertir una cantidad de gentiles, los judíos se molestaron. Y al final lo que pasó fue que, no me acuerdo del año, pero por el año 60, 70, por ahí más o menos, los rabinos inventaron una nueva oración en la sinagoga, que todo judío tenía que orar. Y la oración era una maldición sobre seguidores de Cristo. Así que entendemos que una vez que esa maldición se repetía en las sinagogas, era muy difícil ver más judíos convirtiéndose. Y la gracia de Dios se extendió a los gentiles, como Pablo explica en Romanos 11, y poco a poco fue menguando la iglesia judía hasta que básicamente casi desapareció. Ha quedado muy reducida. Hay judíos creyentes hoy en día, pero en términos de la iglesia gentil, serían menos que 0.001%.
Mercedes Almeida dice, pastor, el Espíritu Santo mora en todo creyente cristiano, pero ¿qué pasa con los creyentes que tienen doble vida? Bueno, la pregunta fundamental es esta. ¿Ese creyente con doble vida es o no es creyente? Porque mucha gente se confunde pensando que son creyentes y no lo son. Mateo capítulo 7, verso 22. Muchos dirán en ese día, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Y Cristo va a decir, ¿y ustedes quiénes son? No los conozco. Ellos pensaban que eran creyentes. Y algunas personas podían decir, bueno, son creyentes con un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Resulta que no eran creyentes. Pero también hay algunos que son creyentes, pero que no han dejado del todo las cosas del mundo. ¿Cuál es el problema? Es que es muy difícil ver la diferencia entre un verdadero creyente que no está andando bien con Dios y un inconverso que pretende ser creyente. Si mira, sus vidas son muy parecidos. Y la única persona que es capaz de ver la diferencia es Dios. Así que es mejor no andar catalogando a las personas y decidiendo si eso no es creyente. Pero teológicamente hablando diríamos lo siguiente. Si una persona ha sido regenerada, es un verdadero hijo de Dios, aunque esté viviendo mal por un tiempo, esa persona tiene el Espíritu Santo. El otro, que puede tener una vida muy parecida y hasta a veces un poco mejor, pero no ha sido regenerado, entonces no tiene el Espíritu Santo. Pero solo Dios puede estar seguro de eso. Cecilia Medina dice, pastor, buenas tardes. ¿A qué se refirió nuestro Señor al decir que Él no traía paz, sino espada? Bueno, creo que es Mateo capítulo 10, ¿no es cierto? El Señor está hablando en el contexto de la evangelización. Había enviado a los discípulos a predicar. Y dijo, mira, cuando van a un pueblo, prediquen el evangelio. Y si hay personas de paz en ese pueblo, es decir, personas que van a recibir el evangelio, queden ahí y prediquen. Pero si no hay personas de paz y los rechazan, sacúdense las sandalias y vayan a predicar a otro lugar. Y en ese contexto Cristo dijo, porque yo no he venido para traer la paz, sino la espada. Y él continuó diciendo, porque el que no deja padre y madre e hijos por mi causa, no es digno de mí. Pero uno entiende que si una persona en un lugar judío se convierte al Señor, como Pablo, y luego su compromiso con Cristo es tan grande, que empieza a no pasar tanto tiempo con mamá, papá, los hermanos, lo que sea. Lo van a marginar, maltratar. Y el creyente de repente siente que antes de conocer al Señor había una armonía entre ellos. Y ahora que sigue a Cristo, es como una espada ha dividido la familia. Cristo está advirtiendo. No es que Cristo vino para traer guerra. Es que Cristo vino y el mensaje de Cristo va a separar personas entre los que lo aceptan y los que no lo aceptan. Eso es lo que Cristo quiso decir ahí, no he venido para traer paz, sino la espada de separación. Mariano Urquiaga González dice, que gana el inconverso no significa asistir a sus misas normales o sus comidas dedicadas a sus santos, ¿cierto? Porque a veces quieren eso. Lo digo porque me es difícil estar en paz con mi papá, que siempre quiere que crea o que asista o reciba sus rosarios, sabiendo que yo no creo en ello. Es muy difícil, ¿no? Porque frente a un padre uno debe respeto y cariño y obediencia. Pero cuando el padre católico insiste en que
uses el rosario, le pone a la hija o al hijo en un dilema. Porque por un lado debe obedecer a su padre, pero también debe obedecer a Dios. Lo que recomiendo es, número 1, no juzgues a tu padre, entiéndalo. Entiende en primer lugar que si no conoce a Dios, está muerto en sus pecados. Y no entiende. No importa cuánto tú le expliques, no va a entender. Tú tienes que aceptar eso primero como hija. En segundo lugar, cada vez que él insiste en algo, tú tienes que dejar que el Espíritu Santo controle tu falta de paciencia, tu tendencia a reaccionar. Y tienes que hablar con cariño a tu padre. Y recomiendo también que en lugar de ser negativo, seas positivo. ¿En qué sentido? Yo no quiero orar con eso. Dile, papá, me encantaría orar contigo. Yo quiero venir a orar contigo. ¿Sabes qué, papá? No necesito rosario porque me es más fácil orar con mis palabras. Di algo positivo. Muestra a tu padre que no lo estás rechazando, que quieres orar con él, que no lo estás criticando o condenando. Pero por sobre todo, ora para que el Espíritu Santo pueda tocar el corazón de tu padre y pueda llegar a conocer al Señor Jesús. Sobre ese tema, ¿cómo hacemos la distinción en tener cuidado? ¿Cómo respetamos o cómo mantenemos en paz, digamos, la estabilidad familiar? Pero también sin bordear el lado ecuménico, de que, bueno, papá, tú oras y lloro y tal vez tú oras a la Virgen María, sí, Dios también te escucha. ¿Cómo manejamos esa situación? Buena pregunta. En primer lugar, con mucha sabiduría, porque tenemos que cumplir ambas cosas. Tenemos que ser fiel a Dios y al Evangelio, y tenemos que ser respetuosos y cariñosos con el Padre. Ahora, lo que el libro de Daniel nos muestra es que Dios puede darnos la sabiduría para resolver ese dilema, cuando pareciera que no hay una salida. Cuando se trata del hogar donde tú estás viviendo, no es que tú estás yendo a ese lugar para orar con un católico. Eso sería ecumenismo. Estás viviendo con tu padre y resulta que tu padre es católico y tú eres evangélico. Entonces, tampoco te vas a aislar y separar de él y decir, yo no puedo orar contigo, papá. No, eso sería una falta innecesaria de respeto. No creo que Dios está pidiendo que hagamos eso. Creo que basta decir, mira, papá, me encantaría orar contigo y vamos a orar. Y tú ora primero y yo voy a orar. Con eso no estás diciendo que su oración tiene validez, nada de eso, porque no estás en un contexto ecuménico, estás en un hogar. Y creo que ahí el evangélico tiene que ser flexible y respetuoso al papá, ¿no? Creo que es muy diferente si el vecino te invita a orar con él y tú vas y ahí hay católicos y hay algún judío también y bueno, todos están orando a su Dios. Creo que ya eso es otra cosa, ¿ya? En la casa hay, creo, esa flexibilidad. Carmen García Milla Jurado dice, a mí me trajo muchos problemas en mi matrimonio llegando al divorcio. Cuando no conocía al Señor todo era diferente, pero sigo en los caminos del Dios de gloria. Hermana Carmen, a los años, ¿cómo estás? No sé si mis suegros se acuerdan de Carmen García. Se casó con Lucho Lavado, que vive al frente. Sí. Hola Carmen, muchos saludos. Yo sé, Carmen, es difícil cuando en el hogar cristiano hay posturas muy diferentes y a veces radicales.
Me alegro que tú sientes que estás todavía andando con Dios. Es muy importante, Carmen, porque la vida a veces nos juega mal, a veces enfrentamos situaciones que no son fáciles o no manejamos bien el momento y luego recapacitamos y es un poco tarde, pero lo importante es esta palabra gracia. Lo que Dios quiere para ti, Carmen, es gracia y paz. Cualquier cosa que haya pasado antes en tu matrimonio, Dios, hay un versículo que dice, Dios puede restaurar los años que las langostas comieron. Así que acércate al Señor, Carmen, y deja que la gracia y la paz de Dios ministre a tu corazón. Yo sé que es importante para ti, es importante para tu madre, es importante para tu hermana y es importante para tu hija también. Así que yo te animo que busques al Señor, Carmen. Deja que esa gracia trabaje en tu vida. Carolina Salcedo Soto dice, Pastor, buenas tardes. Gracias por sus enseñanzas. Mi pregunta es, ¿Dios creó a todo ser humano teniendo al Espíritu Santo dentro? Me gustaría saber. Disculpe si no hice bien la pregunta. No, está bien la pregunta, no hay problemas. La Biblia no lo dice explícitamente, pero creo que da a entender que sí. En el relato de la creación, Dios hizo al hombre en 2 etapas. Primero juntó el lodo, el barro, y formó la maqueta. Y luego respiró. Y la Biblia dice, Adán vino a ser un ser viviente. El verbo respirar, en hebreo, significa espíritu. Porque es la misma palabra en hebreo. Viento, aliento, respirar, ruach. Así que Dios respiró ruach dentro de Adán y vino a ser un ser viviente. Así que creo que, aunque no en español no lo dice explícitamente, yo creo que es lo mismo o es un paralelo a lo que tenemos en Ezequiel, creo que es capítulo 37, el valle de los huesos secos, donde primero se juntaron los huesos, se formó el cuerpo, y luego el Espíritu Santo sopló, vino a estar en ellos y se levantaron un gran ejército. Creo que hay un paralelo con la creación de Adán y por lo tanto Adán cuando despierta ya tiene el Espíritu Santo dentro de él. Vamos a dejarlo ahí para terminar orando y estamos despedidos hasta el día de mañana. Vamos a orar. Padre Celestial, hemos conversado de temas profundos, amplios, y confesamos, Señor, que hay áreas que no siempre entendemos bien todavía. Y por eso venimos a ti para pedir que tu Espíritu nos dé iluminación, entendimiento espiritual, para que las cosas que están un poco confusas todavía, al seguir meditando en ellas, tú las puedas aclarar. Para que día tras día, Padre, en nuestros corazones y en nuestras mentes se afirme esas doctrinas fundamentales de la fe y que eso nos ayude a estar firmes como creyentes también. Gracias por la clase y pedimos tu bendición en nuestras vidas esta noche en el nombre del Señor Jesús. Amén. 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 Buenas noches.